Muy buenas noches, comenzamos esta edición de noticias nuevamente dándole cobertura en equipo desde el centro de Las Vegas, donde se mantienen nuestros reporteros Jonathan Ceballos y Rita Cibaja, dándole cobertura a la protesta contra las políticas migratorias actuales y las detenciones también de ICE. Así es, Leticia, por eso conectamos de inmediato con Jonathan Ceballos y Rita Cibaja, quienes precisamente nos tienen las reacciones de esta protesta y de lo que allí ocurrió. Adelante, Jonathan y Rita, los escuchamos. Buenas noches, estamos justo en la 10ª calle con Fremont Street, son las 11:02 de la noche. El día de hoy hemos estado desde las 7 de la noche, Rita. Manifestantes de la ciudad de Las Vegas se hicieron hacia las afueras de la Corte Federal de Las Vegas precisamente para manifestar en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, Rita. Efectivamente, Jonathan, y bueno, en este momento tenemos a participantes de esta manifestación atrás, pero justo atrás de ellos está la policía. Nos tuvimos que venir a esta esquina, como decía mi compañero, en la avenida 10ª con Fremont, porque la policía ha empezado a movilizar a todas las personas que están en esta área. Si vieron nuestra programación en vivo, que tuvimos que interrumpirla, nos echaron gas lacrimógeno, hemos sentido muchísimo apoyo de las personas, pero es algo de que se está en desarrollo y tenemos, es más, me comenta mi camarógrafo de que la policía viene en este lado. Y es que, perdón, Rita, es que la manifestación empezó justo a las afueras de la Corte Federal de Las Vegas y la policía nos ha ido sacando y estamos ya casi que a unas 6-7 cuadras de donde inició justamente la manifestación, en donde también, Rita, tuvimos la oportunidad de conversar con manifestantes que expresaron la razón precisamente por la cual están aquí. Sí, mi productor en este momento nos puede poner precisamente, rodar todas estas entrevistas que realizamos para escuchar la opinión de la comunidad con respecto a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Nos vamos a tener que mover. Todas estas protestas y manifestaciones. Yo pienso que estamos haciendo lo correcto para los que no tienen voz. Nosotros estamos aquí para hablar por ellos. ¿Qué le dirías tú al presidente Donald Trump? ¿Qué piensa del presidente? ¡Viva México! Y ojalá que todos vengan atrás. Estoy aquí para ser la voz de los que no pueden ser la voz. Hay muchos de mis familiares que quisieran venir y no pueden venir. Yo quiero ser la voz para todos mis familiares y también amigos y todos en general. Lloro porque yo ya tengo aquí 30 años, nací aquí y desde niña he tenido mucho miedo que va a llegar inmigración y va a llevarnos a nuestra familia, mi papá, mi mamá, y pues hemos crecido con mucho dolor y tratando de seguir adelante. Sí, nos tuvimos que mover de ubicación, Jonathan, porque viene la policía en estos momentos y nos acaban de decir de que probablemente nos van a tirar gas lacrimógeno otra vez. Jonathan, ¡nos tienen miedo porque somos más! Queremos hacer un recuento precisamente, de lo que pasó el día de hoy, y es que la manifestación empezó a las 7 de la noche. Casi que 600, 700 personas estuvieron manifestándose de diferentes países de Hispanoamérica. También estuvieron manifestándose ciudadanos americanos brindando apoyo precisamente a toda la comunidad inmigrante sin documentos aquí dentro de los Estados Unidos, específicamente aquí en la ciudad de Las Vegas. Como ustedes pueden ver, en este momento estamos con toda la policía, está en este momento sacándonos pues de cualquier esquina que nosotros estamos. Esta es una situación que está pasando justo en este momento en vivo, siendo las 11:04 de la noche. Todavía siguen los ánimos caldentes de los manifestantes. Por esa razón, la Policía Metropolitana de Las Vegas ha tomado acción
lanzando gases lacrimógenos para dispersar a toda la comunidad que se ha venido a manifestar aquí para evitar las deportaciones de las personas inmigrantes sin documentos. Recordemos... En este momento pueden ver que acaban de lanzar... Ok, vamos, tenemos que correr, tenemos que correr. Corra, Rita, 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 venga. Estoy detrás de ustedes. Sigue. Cuidado. Para acá. Situación bastante caldeado los ánimos a esta hora de la noche en lo que es la calle Fremont con la calle 10 en pleno downtown Las Vegas, en pleno centro de Las Vegas. Nuestro equipo de reporteros estaba relatando, narrando todo sobre lo que ocurría durante esta jornada, y ante la presencia de los policías pues ya vemos bastante actividad policial. Lanzaron gases lacrimógenos, tal como lo ven a esta hora, Leticia. Recordemos que estas imágenes que estamos viendo en estos momentos son en vivo. En estos momentos está sucediendo esto cuando son las 11:06 de la noche. Nuestro equipo de reporteros tuvo que correr de la zona para salvaguardar pues su vida. Sin embargo, bueno, se están caldeando los ánimos, como bien lo dijiste, Gregory. Desafortunadamente esta protesta que inició como pacífica alrededor de las 7 de la noche, pues se ha generado pues fuertes disturbios con gases lacrimógenos que fueron atacados nuestros reporteros hace un par de horas, y bueno, ahora nuevamente está sucediendo. Es importante recordarles que esta protesta fue declarada a las 8 de la noche por los agentes de la Policía Metropolitana como ilegal. Escuchamos las declaraciones de Jonathan Ceballos. Varias personas que se han lastimado los ojos y su forma de respirar por los gases lacrimógenos que en este momento están lanzando. Como podemos ver en este momento, nos lanzaron un bloque. Y la mayoría de personas que están acá son jóvenes. Ya hemos visto bastantes arrestos y personas que han sido afectadas, ya sea por los balines, las balas de goma. Podemos ver helicópteros justo arriba de nosotros y bastante presencia policial que realmente no han dejado de lanzar esto para poder esparcir a las personas. Esta es una manifestación que se da como muchas manifestaciones que se han dado a lo largo y ancho de todo el país. Las Vegas, la comunidad de Las Vegas, la comunidad de Las Vegas se une precisamente a estas manifestaciones en desacuerdo con las decisiones que está haciendo el gobierno actual en este momento frente al tema migratorio. Algo que queremos resaltar es de que lo que hemos podido experimentar desde la tarde, veíamos familias que traían a sus niños pequeños, inclusive entrevistamos a una mamá que vino con su hija como de 20 años y a sus nietos. Nos comentaron de que habían niños que fueron afectados por el gas lacrimógeno, y ahora bastante jóvenes por lo joven que se veía, les tuve que preguntar qué edad tienen. Tienen 19 jóvenes y están aquí en apoyo. La mayoría están tratando de decirle a las personas que están gritando, se pueden poner un poquito ruidosas, que mantengan la calma, porque ellos quieren que esta protesta sea algo pacífica, porque quieren que el propósito que ellos están tratando de dar no sea empañado. Debo ver a la mayoría, diría que son adolescentes, Jonathan. Sí, hay que recordar que esta manifestación fue organizada por el partido PSL, que es un partido político comunista que se describe a sí mismo como un partido socialista revolucionario. Esta protesta se da como apoyo también a las manifestaciones que desde el viernes pasado se han presentado en Los Ángeles, donde ya está la Guardia Nacional y efectivos de la Marina. Ahora aquí en la ciudad de Las Vegas, fuerte presencia policial, fuertes agentes de metro han estado presentes, también el equipo SWAT. Y algo que la comunidad en general siempre nos ha dicho cuando los hemos entrevistado es que no están de acuerdo con el vandalismo
con las riñas que se producen precisamente en las manifestaciones. Aquí, en esta manifestación en particular, en la ciudad de Las Vegas, solamente vimos una riña que se presentó aproximadamente como a las 7:20 de la tarde, pero en realidad ha sido una manifestación donde toda la comunidad está protestando precisamente por la migración, por las detenciones arbitrarias de inmigración, pero han estado tranquilos, lo que no entienden por qué Metro ha estado lanzando gases lacrimógenos. Efectivamente, y ha sido un sentimiento de hermandad y hacer sentir sus derechos, ¿verdad? Y ha sido bastante pacífico, menos lo que vimos en este momento. Yo creo que eso es lo que tenemos por el momento desde Las Vegas. Ahora nos movimos a Maryland Parkway South, también en Fremont, y eso es todo por el momento. Jonathan. Por supuesto, sigan conectados con Noticias Univisión Nevada, que en nuestras próximas ediciones les vamos a presentar un resumen de todo lo que aquí el día de hoy se vivió en esta manifestación, y recuerden que está programado otra manifestación para este sábado. Buenas noches, nos despedimos, volvemos al estudio. Muchísimas gracias, Rita Cibaja, Jonathan Ceballos, el compromiso que tienen con la comunidad. Gracias por seguir informando y bueno, mucha precaución porque en estos momentos la situación está tensa y bastante complicada. Bastante caldeados los ánimos en el centro de Las Vegas, por lo que se recomienda evitar esta zona. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con esa noticia en desarrollo que en estos momentos se está dando justamente 11:13 de la noche y hemos estado dándole seguimiento a esta cobertura que desde las 7 de la noche empezó de forma pacífica, Gregory. Sin embargo, en estos momentos hay mucha incertidumbre, hay miedo en la zona y hay pues ánimos caldeados. Así es, tal como lo dices, y puede ver a esta hora imágenes en vivo con nuestro equipo de reporteros y camarógrafos que se encuentra a esta hora desplegado tal como lo ve. Cuando son las 11:14 de la noche, nosotros continuamos transmitiendo en vivo desde esta zona, los ánimos caldeados, tal como lo decía mi compañera Leticia. Vemos actividad policial y vemos lo que parece ser a una persona siendo arrestada a esta hora por agentes de la Policía Metropolitana, según lo que podemos apreciar a esta hora en nuestras imágenes. Leticia. Y es que justamente hay que recalcar que la Policía Metropolitana hace un par de horas dio a conocer que esta protesta estaba siendo de forma ilegal y que se iban a dar justamente este tipo de arrestos, iban a repeler a todas las personas que estaban congregadas justamente afuera de la Corte de Justicia. Vamos nuevamente a conectarnos con Jonathan Ceballos y Rita Cibaja, que han estado siguiendo durante todas estas horas la cobertura y están justamente en otro punto de esa zona de Las Vegas. 14 minutos de la noche nos tuvimos que desplazar nuevamente a otro sitio porque la policía, hacia el lugar donde estábamos, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero hicieron unos arrestos allí en la parte de atrás, Rita. Efectivamente, y muchas de las personas que empezaron esta cobertura atrás de nosotros, ellos dijeron, nos vamos a, si ustedes se quedan, nosotros nos quedamos, y como les comentaba previamente, eran bastante jóvenes, incluso tenía un papá con un niño de 11 años que estaba aquí, y bueno, hemos tenido que correr justamente en el tiempo que estamos fuera de cámara para poder tener una toma estable. Y como comentaba mi compañero, ya han habido arrestos, nos han mencionado bastantes personas que hemos hablado que han habido más arrestos y claro, lesionados que hemos visto, y nos han enseñado justo donde las balas de goma les han afectado el cuerpo, Jonathan. Hay algo importante para resaltar conversando con la comunidad, haciendo las diferentes entrevistas para ustedes que nos ven en Noticias Univisión Nevada. Hay algo importante que es importante resaltar, y es que nos decían muchos que el tema migratorio, la redada, los arrestos no solamente afecta a la población hispana. En este momento, según ellos, también está afectando a los ciudadanos americanos, porque este país tiene muchas familias mixtas, es decir, personas que no tienen documentos, pero que a su vez el esposo, la esposa o los hijos son ciudadanos americanos. Entonces, conversando con esta comunidad, nos dice que a los deportados, a sus familiares deportados, los ciudadanos americanos van a tener que tomar la decisión de abandonar los Estados Unidos e irse a los países de sus cónyuges o de sus parejas, precisamente por todo este tema migratorio. Efectivamente, y otra cosa que
también hemos notado conforme las personas se han acercado, primero nos han agradecido por estar aquí con ellos, sienten como un sentimiento de amabilidad, de ver lo que está pasando, y también nos dicen que hay quienes quieren ser un poquito más forzosos y decirle a las autoridades estamos aquí y no nos vamos a echar para atrás, pero hay otras personas que nos han dicho esa no es la manera, tenemos que ser pacíficos para que escuchen nuestro mensaje. Entonces hemos podido hablar con ambos bandos y las dos ideologías que nos han dado. Vemos de que hay personas hispanohablantes, hay personas que dicen que son de Las Vegas, que han venido de otras ciudades para poder dar su apoyo, inclusive personas que no tienen que ver con la protesta, que simplemente querían ver si en realidad estaba pasando. Jonathan. Sí, en ese caso hemos estado activos, esta protesta ya son las 11:20, empezó a las 7 de la noche, 7, 8, 9, 10, 4 horas y 20 minutos ya lleva esta manifestación de toda la comunidad de Las Vegas. Por supuesto, manténganse conectados con Noticias Univisión Nevada, que de primera mano les vamos a llevar absolutamente toda la información a ustedes, hasta sus casas, para que se enteren de todo lo que está pasando aquí en la ciudad de Las Vegas con respecto al tema de la migración. Efectivamente, les quería decir de que empezamos creo que en la 10ª y ya vamos por la calle 13. En este momento nos despedimos, volvemos al estudio con ustedes. Leti, Gregory. Rita, Jonathan, muchísimas gracias por esa labor extraordinaria que hacen para comunicarle, informar a toda nuestra comunidad que a esta hora nos está viendo a través de nuestra señal aquí en Canal 15 Las Vegas. Leticia. Gracias por ese compromiso. Volvemos en unos minutos más con ustedes para ver cómo está esta situación en esos momentos. Gracias.